Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a estar hablando de la elección vocacional, tanto como proceso y también el proceso de la orientación vocacional. Así que empecemos. Conducta de elección. Entender la elección y la orientación vocacional como proceso importa hacerse cargo de la idea de transformación que el término proceso implica. La idea de proceso incluye la dimensión temporal de manera fundamental. Como todo proceso, el de elección es direccional, puede acelerarse, detenerse, prolongarse, etc. A nuestro juicio, se dirige hacia el logro de una identidad expresada en términos de roles vocacionales y ocupacionales. Este proceso de elaboración de la identidad vocacional se da integrado al proceso más amplio de elaboración de la identidad personal en crisis en el adolescente de nuestra cultura. La mayor parte de las teorías evolutivas sobre la elección vocacional entienden que el proceso de elección es continuo, es un proceso de desarrollo, no es una decisión aislada, sino una serie de decisiones tomadas a lo largo de periodos de años. Cada paso del proceso tiene una relación significativa con los que preceden o los que siguen. El individuo avanza desde lecciones muy tempranas saturadas de fantasía, pasando por lecciones basadas en intereses, aptitudes y valores, hasta la cristalización de una elección que tiene que ver intrínsecamente con su quién ser y sus qué hacer, o sea, con el proyecto del ser. También se subraya esta continuidad en el desarrollo vocacional cuando expresa que en la mayoría de los casos las experiencias exploratorias del adolescente se asientan sobre el concepto del yo que ha comenzado a emerger y lo confirman. La palabra proceso aparece a partir de la década del 40 como la clave de la elección y de la orientación vocacional. De alguna manera, se opone a la consideración de la elección como un hecho acaecido de pronto, al finalizar la escuela secundaria, como una respuesta accidental a la necesidad de elegir. Distintos autores de la primera época de la psicología vocacional ponen de relieve la naturaleza, a su juicio, instantánea de la elección. No participo de esta concepción, ya que parece no tener en cuenta la historia personal. Debemos, sin embargo, señalar este proceso, como lo expresamos, puede detenerse, acelerarse. Generalmente se acelera en los últimos años de la escuela secundaria. Tiene un momento de cristalización cuando el joven decide el ingreso a una carrera y transita por diversas etapas que no deben considerarse con tal fijeza que perdamos de vista el dinamismo único de cada personalidad y su estilo de elección. Es evidente que existen distintos periodos de desarrollo de la elección. La concepción de Ginsberg, que abarca tres periodos: la elección de fantasía, de los 6 a los 11 años, la de tanteo, de los 12 a los 17 años, y la realista a partir de los 18 años, es suficientemente amplia para permitir variaciones individuales y al mismo tiempo expresiva de su particular dinamismo. El de elección es un proceso ligado con motivos conocidos y no conocidos por el sujeto, o sea, conscientes e inconscientes al mismo tiempo. Nuestros chicos conocen muchas veces sus intereses, pero no las raíces profundas de aquellos, vinculados con sus verdaderos motivos e inclinaciones. Coincido con Super cuando señala que ciertos aspectos de la integración individuo-ambiente, ligados a la prueba de la realidad, tienen lugar en un nivel consciente. Pero esto no ocurre siempre. Una buena parte de la interacción se da sin que el individuo sepa qué está ocurriendo. En ambos casos se está desarrollando el concepto de sí mismo. Considero la elección vocacional como proceso consciente e inconsciente al mismo tiempo. Abarca en su desarrollo un periodo relativamente prolongado y culmina con una elección en la que de alguna manera el sujeto actualiza su concepto de sí mismo. Coincido ampliamente con la idea nuclear de que el concepto de sí mismo está íntimamente relacionado con la elección vocacional, pero encuentro en la formulación de Super su concepto de sí mismo es excesivamente dependiente de la psicología diferencial.
lo concibe como una cristalización de rasgos y aptitudes y define esta cristalización como la medida en que las capacidades y rasgos del individuo han tomado forma proporcionando bases consistentes para la acción. Más que cristalización de rasgos y aptitudes, entiendo que el concepto de sí mismo está ligado a la concepción de identidad. En esta perspectiva, la evolución vocacional es un continuo proceso de diferenciación de la identidad del self, o sea, del yo. La evolución de la identidad depende de tempranas identificaciones, de las crisis psicosociales ligadas a las distintas etapas de evolución de la personalidad y a la congruencia entre los valores de la sociedad y del individuo. Desde esta perspectiva, O'Hara y Tiedemann expresan que el proceso de la elección ocupacional puede caracterizarse como el proceso de desarrollo de una identidad profesional. El sí mismo es el interés central de la identidad. De esta manera, el desarrollo del sí mismo y el desarrollo vocacional interactúan y se afectan mutuamente. Al destacar la variedad de las formulaciones que el concepto tiene en diversos autores, Kreitz concluye que los testimonios de una cantidad de investigaciones con sujetos diferentes y diferentes instrumentos de medición generalmente confirman esa proposición de que el concepto de sí mismo está relacionado con la elección vocacional. El concepto de sí mismo, el del autoconcepto, así como la noción de identidad, imagen de sí, self ideal, tienen diversas definiciones. Son verdad según el marco de referencia que se emplee, psicoanalítico, fenomenológico, etc. Más allá de su diversidad, todas estas formulaciones tienen en común el estar adscritas a una teoría psicológica de la elección vocacional. Es necesario también tener en cuenta que la investigación en psicología vocacional es notablemente reciente. Los trabajos más elaborados surgen a partir de 1950. Estamos aún al comienzo de la conceptualización y explicación, y esto debe alentarnos para seguir elaborando marcos conceptuales cada vez más rigurosos y comprensivos. Adolescencia e identidad vocacional. No me detendré a considerar los diversos cambios físicos, sexuales de la propia adaptación social, que configuran el proceso total de la crisis adolescente. Solo quisiera destacar dos conceptos fundamentales que la palabra crisis encierra: ruptura y mutuación, porque se juegan en la elección vocacional. Con la palabra crisis se subraya muchas veces la ruptura entendida como pérdida del pasado, pérdida relacionada con todos los duelos que el adolescente debe realizar. En el caso de la elección, con el duelo por todo aquello que no elige, resulta muchas veces difícil elegir, ya que elegir es renunciar a algo. Frente a esta dificultad aparece la fantasía de seguir en una serie de carreras, una después de otra. No se puede dejar nada, se quiere ser grande, no se quiere dejar de ser niño. Considero importante rescatar el simultáneo contenido de mutuación de nueva forma que la palabra crisis encierra y su relevancia en orientación vocacional. Supone la crisis adolescente una desestructuración y reestructuración del mundo interno y del mundo externo, con todas las fluctuaciones que pueden presentarse progresiva y regresivamente. Es una verdadera encrucijada, de ahí el aumento de la patología en este periodo, pero es también una nueva oportunidad de reorganización de la personalidad total. En la mayoría de los casos, el adolescente emerge de la crisis en un nivel de mayor integración. Se da fundamentalmente un cambio al servicio del crecimiento y maduración. A veces se ha entendido la adolescencia como un nuevo nacimiento. No comparto este concepto, sería desconocer su línea de continuidad con las experiencias infantiles, ya que éstas, en la medida en que constituyen aspectos básicos y más estables de la personalidad, posibilitan el trabajo de reelaboración de la nueva identidad en el interjuego de las series complementarias de cada individuo. La identidad responde a la pregunta ¿quién soy? Y a la vivencia de la irrepetible singularidad yo soy. Erickson ha hablado de la disolución temporaria de la identidad del sí mismo adolescente, disolución temporaria vinculada con el proceso de duelos. El duelo por el cuerpo infantil, la pérdida de identidad del niño con su dependencia y su seguridad, los cambios en las relaciones objetales, los nuevos roles que la sociedad exige. En la medida en que está lanzado a la tarea de definirse vocacionalmente, el adolescente se pregunta con la misma intensidad no solo quién soy, sino también quién seré. ¿Quién soy
yo para los otros. Esta última dimensión social, relacionada con la mismidad, es la que particularmente va a expresarse a los 16, 17, 18 años, que es por lo general la edad de la elección. Las primeras tareas relacionadas con la aceptación del propio cuerpo y la identidad infantil perdida están ya más elaboradas a esta edad. Al elegir una carrera, como en cualquier elección esencial, está en juego su nivel de aspiraciones, la imagen de sí en términos de autoestima y expectativa. Debe conciliar lo que es, sus proyectos y los que esperan de él. La identidad aparece como la confianza confirmada de que la igualdad y continuidad internas coinciden con la igualdad y continuidad del significado que uno ha adquirido para los otros. Se hace evidente la complementariedad por la cual la propia identidad se va elaborando en relación con los otros. Más aún, el sentimiento de identidad requiere la existencia del otro que reconoce. Especularmente, la propia identidad, la dimensión social de la identidad personal y de la identidad vocacional aparece en forma incuestionable. Desear ser médico, ingeniero, cantor, incluye un serlo al estilo de alguien y supone, por tanto, identificaciones previas. Identidad y roles ocupacionales. La identidad vocacional se expresa en términos de roles ocupacionales. El rol ocupacional es ese aspecto dinámico del estatus y está vinculado con la conducta esperada de un individuo en función de su profesión. Al individuo se le va ofreciendo distintos roles que va introyectando, aunque no tenga todas las mismas características ni el mismo peso. Puede llegar a formarse un ideal de sí mismo en función de su rol diferencial y comienza a adquirir en relación con el sistema de clasificación que tiene vigencia en su sociedad características que los distinguen más claramente de sus semejantes en quienes percibe otras posiciones o roles. Identidad e identidad vocacional. El término identidad parece adecuado para intentar crear un modelo de los problemas de orientación vocacional, porque se patetizan las dos vertientes que intervienen en la elección de una profesión u ocupación, la mismidad social y la continuidad interior. Aparece la identidad como una idea integradora que supone la relación consigo mismo y con los demás. La identidad personal y vocacional es más que una suma, es una estructura, una gestalt. Incluye todas las identificaciones aisladas, pero también las alteras, integrándolas en una totalidad. Puede entenderse la identidad ocupacional como una autopercepción a lo largo del tiempo en términos de roles ocupacionales. Esto supone saber qué es lo que se quiere hacer, de qué manera y el estilo de quién. La identidad vocacional es la supuesta respuesta al por qué y al para qué se elige determinado rol ocupacional. Así como el ideal del yo establece sobre la base de identificaciones con los padres, sus sustitutos y los ideales colectivos, constituyendo el modelo que el sujeto quiere ajustarse, el ideal del yo, en términos vocacionales, ocupacionales, supone vínculos afectivamente positivos hacia la persona que realiza determinados roles ocupacionales. El adolescente quiere ser como ellos. La identidad normal depende de las vicisitudes de la organización y reorganización de los sistemas psíquicos. Lo mismo ocurre con la identidad vocacional. Asistimos en el periodo final de la adolescencia a un progresivo aumento de la autonomía y maduración del yo y superyo. Eddie Jacobson afirma refiriéndose a estas modificaciones. No es suficiente decir que el establecimiento de estables relaciones libidinales de objeto, de conscientes y consistentes y bien organizadas identificaciones del yo, de maduras metas yoicas y autonomía del yo, son las premisas sobre las cuales descansa una normal formación de la identidad posadolescente. Podríamos, aún, decir que en virtud de su influencia sobre el yo y sus metas, la existencia y formación de un intacto, autónomo y eficaz superyo salvaguarda el mantenimiento de normales sentimientos de identidad en el adulto. En el proceso de elaboración de identidad, el adolescente corre el riesgo de caer en una pseudo-identidad. El gran problema que enfrenta el individuo es el de resolver cómo puede vincularse creativamente con los otros y al mismo tiempo mantener un contacto suficiente consigo mismo y su propia integridad para evitar transformarse en una pieza más del contexto social, alienada de sus propios valores y de su existencia auténtica. Parece legítimo este riesgo de alienación y el mismo conflicto entre ser alguien y funcionar como algo. No obstante, entiendo que más allá del posible riesgo de alienación,
debemos destacar la complementariedad social del individuo. La identidad expresa de alguna manera una integración entre el ideal de la vida para el yo y el de la sociedad en el que vivimos. Se trata de una verdadera lucha. Más aún, en esta lucha el adolescente puede entrar en confusión. ¿Qué hacer para ser reconocidos por los que lo rodean? Pero experimenta el miedo mortal de verse forzado a realizar actividades en que no se sentirá expuesto al ridículo o dudando de sí mismo. No puede fácilmente permutar sus más auténticas exigencias internas por un reconocimiento social aunque lo necesite. No es fácil funcionar como algo al precio de dejar de ser alguien. Identidad y duelo. La adolescencia, como etapa de moratoria psicosocial, supone un tiempo en el que el adolescente discrimina y selecciona sus identificaciones. Se encuentra en una lucha entre los objetos viejos que debe abandonar y los nuevos que va a tomar. El concepto de duelo aparece junto con el de identidad como sumamente esclarecedor para la comprensión de la adolescencia y la elección vocacional. Es el del duelo, un arduo proceso que realiza el yo, consciente e inconscientemente, ante la pérdida de un objeto. Esta pérdida es importante no solo por los objetos perdidos, sino por las fantasías ligadas a ellos y a las partes del yo incluidas en el objeto perdido. Se realiza un pasaje de las relaciones de objetos familiares e infantiles a las nuevas relaciones que ponen al yo ante un doble desequilibrio interno y externo. Implica un abandono y un descubrimiento de objetos. Aparecen así relaciones objetales transitorias que sirven de mediación en el desarrollo de la identidad. En este proceso, la capacidad reparatoria del yo es la fuerza más importante para elaborar los duelos y hacer frente a los nuevos riesgos, como lo expresa Fernández Mouján. La adolescencia tiene a su favor que por la intensidad de la crisis del yo tiene una capacidad de maniobrar excepcional. De ahí que se puede afirmar que no es un duelo puro, sino mezclado con un renacer que no sigue al proceso, sino que está permanentemente presente. Desde el punto de vista específicamente vocacional, objetos significativos que el adolescente debe abandonar son la escuela secundaria con toda la seguridad de la infancia, los compañeros que eligen distintos caminos, las carreras que no elige, las fantasías omnipotentes de poderlo todo, etc. Es frecuente que durante el proceso de orientación vocacional esta elaboración de duelo se exprese como tristeza, soledad, ambivalencia frente a los recuerdos de la escuela secundaria, los proyectos abandonados, etc. En la medida en que las decisiones actuales integran selectivamente la propia historia y el futuro, aparece como una nueva experiencia ligada al crecimiento, al logro de metas largamente acariciadas. Más allá de lo que se deja, la significación de lo esperado contribuye positivamente a la elaboración del duelo. Elegir es renunciar a algo. Esto es siempre muy duro, pero solo se puede renunciar cuando lo que se espera promete una gratificación vivida como verdadero logro. Esta tensión entre lo que se deja y lo que se toma, pero con un acento en el futuro más o menos en lo más que en el pasado digo, se patentiza en los sueños de vigilia, cuyos contenidos no es tanto lo perdido, como los duelos comunes, sino lo esperado y proyectado. Esta dimensión, en que lo esperado es fundamental, diferencia el duelo adolescente de los duelos puros. Hablemos ahora de identidad y psicopatología. La patología de la identidad en la adolescencia depende del déficit de distinto grado en ese crucial proceso de organización y reorganización de los sistemas psíquicos. El trastorno de identidad es el trastorno fundamental de la psicopatología adolescente. Es a partir de la crisis normal de identidad adolescente que podemos comprender los distintos cuadros psicopatológicos, neurosis, caracteriopatías, psicopatías y la esquizofrenia, que constituye el trastorno más serio de identidad en la adolescencia. Este concepto puede no ser compartido totalmente. No es mi propósito ni el objetivo de este trabajo la discusión sobre la nosología en la adolescencia. Su concepción, sin embargo, arroja luz sobre el peso que tiene la perturbación de la identidad en esta etapa evolutiva. En lo que hace específicamente a lo vocacional, comprobamos que desde las elecciones conflictivas, inmaduras, desajustadas, pseudoelecciones, hasta la desorientación severa, se relacionan con fracasos más o menos profundos en la elaboración de la crisis normal de identidad. Estos adolescentes no logran la síntesis de su identidad, aunque pueden identificarse.
La perturbación en la elaboración de la identidad vocacional es solo consecuencia de los trastornos de identidad. Ver causística correspondiente. Debemos tener en cuenta que no nos referimos a la desadaptación conductual o vocacional transitoria, expresión de la lucha por identidad de la personalidad emerge con mayor grado de integración debido a la flexibilidad del yo adolescente. En esta desadaptación transitoria puede ser por lo contrario signo de fuerza del yo. Nos referimos a las inadaptaciones prolongadas que observamos en el proceso mismo de elección y en la consulta. Interferencias características en el logro de la identidad vocacional son las identidades negativas y pseudo-identidades. En las identidades negativas, el adolescente se identifica con los objetos más indeseables, idealizados ahora. Es lo contrario de lo que el grupo familiar espera de él. Son las propias identificaciones persecutorias negadas las que se idealizan e inundan el yo. El grupo familiar espera que estudie una carrera prestigiosa. Él será un pésimo alumno y fracasará como protesta y oposición en toda carrera que emprenda. Puede también identificarse con figuras delictivas pertenecientes a grupos marginados por la sociedad. Es, de alguna manera, una identificación con el agresor. La pseudoidentidad sería una transacción entre la necesidad perentoria que el yo tiene de una identidad y los obstáculos internos y externos para lograrla. En la pseudoidentidad observamos fuertes mecanismos de disociación, represión y alienación del yo. La elección vocacional es aquí como una máscara. Se elige una profesión u ocupación que los otros valorizan para enmascarar el profundo sentimiento de inferioridad y la imposibilidad de asumir el propio ser. Chicos presionados por el grupo familiar y social a seguir una carrera universitaria sin la menor inclinación para ello, llegan a elegir enmascarando así su dificultad. Debemos destacar, sin embargo, que tanto las pseudoidentidades como las identidades negativas pueden tener en los adolescentes características transitorias. La identidad propia es en cambio una síntesis y adecuación que suponen elaboración y sublimación. Periodos en la formación de la identidad vocacional. Se pueden distinguir periodos o etapas fundamentales en el desarrollo de la elección y elaboración de la identidad vocacional y la formación de las respectivas imágenes profesionales. A. Un periodo de elecciones fantasiadas. Este periodo está ligado a las primeras identificaciones, al deseo de ser grande. Son elecciones regidas por la función del placer. La perspectiva temporal está naturalmente distorsionada. La fantasía es ilimitada y sin ninguna relación medio-fin. En la fantasía se adoptan distintos roles. El niño es el dentista y el paciente. Es el maestro y el alumno. El ladrón y el policía. El carácter defensivo de estas identificaciones es muchas veces evidente. Más allá de ese carácter defensivo, es un proceso continuo de aprendizaje de roles, muchas veces vinculados con el juego. El niño desempeña los roles que la sociedad prescribe a los otros. Al jugar a ser un individuo en su ambiente, copia las formas de comportamiento observadas, no de manera simplemente imitativa, sino que incluye la interacción en él y en el otro. Este juego de roles claramente está vinculado con la imagen de sí. Al final del periodo de la fantasía, 10 o 11 años, hay un mayor realismo vinculado con el aumento de la preocupación por la realidad, ligado también a las influencias familiares y escolares. A través del entrenamiento escolar descubre sus gustos, perfecciona habilidades, experimenta el éxito y el fracaso, elabora progresivamente la imagen de sí en términos vocacionales. B. Periodo tentativo o de proyecto. Hasta los 17 años aproximadamente, la perspectiva temporal se objetiviza por el reconocimiento de un continuo entre el presente y el futuro, pero está aún muy ligada a la concepción de un tiempo subjetivo. El aumento de las presiones libidinales, la intolerancia a la frustración, la búsqueda de gratificaciones inmediatas interfieren con sus proyectos futuros, no siempre realistas. Hay, sí, un mayor reconocimiento de sus intereses, a veces de sus aptitudes, pero la crisis normal de identidad que atraviesa le hace difícil concretar una imagen de sí mismo futuro. En esta etapa, las elecciones tentativas, la imagen de sí, pasa del predominio de las identificaciones al predominio del ejercicio de roles. Las elecciones son tentativas porque se basan en una imagen de sí en acelerado cambio, de tal modo que a medida que los conflictos propios de la crisis adolescente
se elaboran, los tanteos dejan paso a progresivas consideraciones sobre la realidad en la elección. Esta experiencia de tanteo se da en todos los órdenes y corresponde al periodo de moratoria social del que habla Erickson. Desde el ángulo de la realidad externa es necesario destacar que si bien la carencia de información sobre el mundo del trabajo y de las profesiones que observamos en nuestros adolescentes de esta edad está estrechamente vinculada a los procesos internos mencionados, la escuela sigue siendo importante como proveedora de imágenes de ocupaciones y carreras. En esta perspectiva observamos que nuestra escuela secundaria no favorece suficientemente esta formación adecuada de imágenes de sí mismo y el mundo. No recibimos suficiente ayuda a propósito de cómo elegir nuestra ocupación futura. Es una queja que constantemente oímos en los chicos y que se dirige fundamentalmente a la escuela. C. Periodo de elección realista. A partir de los 17 a 18 años, la progresiva resolución de la crisis adolescente, por una parte, y las exigencias de la realidad, por otra, posibilitan la toma de conciencia de la necesidad de decidir. A nivel intrapsíquico, el mayor desarrollo de las funciones yoicas y una creciente aceptación de las responsabilidades, y a nivel de realidad, la inminencia de su egreso de la escuela secundaria llevan al adolescente a avances y retrocesos hasta la toma de la decisión vocacional. El periodo realista no tiene límites cronológicos tan claramente definidos como los periodos anteriores. Influyen más en este momento la estructura y dinámica de la personalidad individual y las circunstancias ambientales. Algunos estudiantes tienen pocas dificultades y llegan espontáneamente a la elección satisfactoria. Otros experimentan muchas dudas, indecisiones y aún fracasos. Estos últimos se verán constantemente interferidos por sus conflictos sin poder dar el paso a una actitud realista. Son los desorientados crónicos. En otra perspectiva, esta desorientación severa es una de las expresiones del conflicto psicopatológico y necesita atención terapéutica. Ginsberg subdivide el periodo realista en tres subperiodos: exploración, cristalización y especificación. En la etapa exploratoria, los adolescentes revisan sus decisiones pasadas, eliminan muchas carreras y ocupaciones por considerarlas inadecuadas, comprenden la importancia de la selección y en la medida en que toman conciencia del problema que significa elegir, lo asumen como propio. En la etapa de cristalización llevan a cabo algunas transacciones entre las diversas búsquedas y factores que influyen en su elección, por ejemplo gustos, intereses económicos, duración de las carreras, posibilidades de mercado ocupacional, etc. Y finalmente dejan de explorar y comienzan a formular planes definidos para el futuro inmediato. En la etapa de especificación se dan los pasos concretos para la obtención de los objetivos. A medida que se avanza, la elección se torna más definida, el sujeto comprende la necesidad de especializarse y resiste cualquier desvío de la dirección tomada. Distintos autores han destacado etapas o periodos en el desarrollo de la elección vocacional y en la formación del autoconcepto o identidad vocacional. Ginsberg y otros hablan de esto. Es, a mi juicio, una formulación esclarecedora. Para referirme a ella, sigo la nomenclatura de Ginsberg por ser la más abarcativa y comprensiva del proceso que va desde la fantasía a la realidad, en una progresiva conciencia de sí, de los propios intereses, aptitudes, actitudes y valores. Entiendo, muy importante en este proceso de interacción, no solo los aspectos intrapsíquicos, sino las influencias del medio. Las describo de acuerdo con lo observado en la experiencia cotidiana. Esta descripción es de alguna manera general. Cada proceso de evolución vocacional debe considerarse en su singularidad. A mi entender, debemos tener en cuenta que en la medida en que la identidad vocacional o ocupacional es un proceso, un hecho, como el ingreso universitario, no lo da por terminado. Desde esta perspectiva, las crisis vocacionales a las que asistimos durante el transcurso de la carrera universitaria se hacen previsibles aun cuando no dejan de ser conflictivas. En los grupos de orientación universitaria se observa que el primer año, sobre todo, mantiene características exploratorias, aunque distintas de las iniciales. El egreso universitario, en la medida que replantea la elección y problematiza muy directamente el ejercicio del rumbo definitivo de la estabilización profesional, reedita otro aspecto de la exploración. Sentimientos de identidad. La identidad resume tres sentimientos básicos: unidad, coherencia, continuidad y mismidad. Unidad. En la medida en que entendemos la personalidad como una organización única lograda a través de la historia del individuo, todo cambio produce variaciones en la configuración total.
De allí que frente al cambio el adolescente se encuentre en una verdadera tarea de integración, continuidad y persistencia. Se define por la dimensión temporal de reconocerse a través de los cambios. La adolescencia supone una ruptura temporal y la emergencia de nuevas formas de conducta y de pensamiento. Nos encontramos, desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento, con la eclosión del pensamiento formal y la correctiva capacidad de abstracción, y desde el punto de vista dinámico, con una coexistencia contradictoria de un pensamiento derivado de impulsos en relación al proceso primario y un pensamiento con capacidad instrumental de adaptación a las nuevas realidades y capacidad de anticipación, de elaboración y teorización. Mismidad. Es un sentimiento muy ligado a los anteriores, parte de reconocerse a sí mismo en el tiempo y en el espacio, se proyecta en la necesidad de ser reconocido por los demás. En la expresión de Fernández Mouján, la lucha por nuestra identidad se extiende a la lucha por una nueva familia, nuevas instituciones y una nueva sociedad. Y más adelante, el rechazo de la mismidad ataca al otro reconociendo que el adolescente tiene el generacional y el de las nuevas ideologías que surgen de la cultura. Esta necesidad de reconocimiento por parte de los demás es la que desempeña un papel esencial en el último periodo adolescente, el periodo que consulta, necesidad de ser reconocido por el grupo de pares, por el grupo familiar, por los otros grupos que forman parte de la estructura social. En el primer caso, el grupo de pares sirve temporariamente para afianzar la identidad, para luego desdibujarse y dar forma a una nueva relación. En cuanto al grupo familiar y los adultos significativos, siempre están de alguna manera presentes como figuras de identificación. La elección puede incluir los valores del grupo familiar o resultar totalmente reactiva frente a ese mismo grupo, pero siempre, positiva o negativamente, la familia está incluida. Las primeras identificaciones transitorias las ha realizado en el ámbito familiar. Ha fantaseado por ser electricista a la manera de alguien para ser más tarde empleado o profesional o comerciante a la manera del papá. Finalmente pediatra, como aquel médico joven que vio en el consultorio y estaba aprendiendo del médico de la familia. Profesor, al modo del profesor de historia, que de pronto lo ayudó a reinterpretar los hechos. Es por otra parte el depositario de las aspiraciones familiares. Pero no siempre la familia puede ser un buen continente de las aspiraciones y búsqueda de los chicos. El cambio del hijo adolescente reactualiza la angustia de los padres frente a su pasada adolescencia y esto les hace a veces imposible ayudarlos. El adolescente se encuentra aún más solo frente a las ansiedades que el cambio le provoca, por ello es sumamente difícil elegir. Sin embargo, en esta verdadera batalla, las adquisiciones logradas y los aspectos de la identidad personal más resuelta hacen posible la decisión vocacional. En expresión de Jacobson, no es posible separar la remodelación del yo y super-yo adolescentes y su interrelación con el desarrollo del sentimiento de identidad de las relaciones objetales, identificaciones, cuyas vicisitudes se encuentran en expresión en estados de humor. Tampoco es posible hacerlo cuando se trata de explicar decisiones fundamentales como la elección vocacional. Entrará todo en juego y exigirá un rápido reaprendizaje para poder elegir sin fracasar esos mecanismos de ajuste. En esta perspectiva, en que la identidad vocacional surge como resultante de un continuo de identificaciones que logran relativa autonomía y convergen en una identidad vocacional, lograda en su medida en que puede elaborar y resolver los conflictos que impone el elegir, supone el reconocimiento de gustos, intereses, la clarificación de los motivos conscientes e inconscientes de sus búsquedas, el conocimiento y aceptación de las aptitudes, la imagen discriminada de la realidad y la posibilidad de establecer con la carrera elegida un vínculo satisfactorio. Si todo esto no se realiza espontáneo o sistemáticamente, nuestros chicos no pueden elegir o lo hacen arbitrariamente, que quedan severamente expuestos al fracaso universitario o a la deserción. El proceso espontáneo y el proceso sistemático de la elección. El proceso espontáneo cumple en un periodo de varios años a través de identificaciones con figuras significativas del contexto social, familiar, educacional. En este continuo de identificaciones, muchas veces temporarias, que culminan en la elección, influyen de manera muy significativa los cambios sociales y la modificación de las relaciones que los estudiantes, en general, mantienen con las generaciones adultas. Quisiera destacar una opinión vertida por Fernández Mouján, en la que da cuenta lúcidamente de un aspecto del cambio en las relaciones adolescentes-adultos que tienen que ver con las vicisitudes de sus identificaciones. Hoy,
Los chicos reciben una información más completa sobre los problemas políticos, los temas sociales y sexuales. Además, la relación padre-hijo ha sufrido modificaciones sustanciales. Ha perdido la distancia que la caracterizaba, cosa que permite una aproximación a la vida adulta mucho más compleja y temprana. La relación más espontánea con los padres y esa visión precoz del mundo de los adultos determina la pérdida también temprana de la ingenuidad. El otro elemento importante es la hegemonía que ejerce la juventud sobre la adolescencia, especialmente en el campo político. Los adolescentes ya no necesitan buscar los héroes o sus líderes entre los adultos. Yo agregaría exclusivamente entre los adultos. Evidentemente, los adultos pueden favorecer u obstaculizar la realización de esta tarea evolutiva fundamental en la adolescencia, que es elegir una carrera y prepararse para ella, tarea que, como anteriormente desarrollamos, visualizamos engarzada en la elaboración de la identidad. Cuando hablamos de tarea evolutiva, la entendemos con Haberburg como una tarea que surge en un determinado periodo de la vida de un individuo, cuya debida realización lo conduce a la felicidad y al éxito en tareas posteriores, y cuyo fracaso lo conduce a la infelicidad, a la desaprobación de la sociedad y a la dificultad en el logro de tareas posteriores. La misma complejidad social hace más difícil el proceso espontáneo de decisión. Me detendré en algunos aspectos. Mientras en las sociedades tradicionales las opciones eran pocas y estaban relativamente prefijadas, la sociedad contemporánea impone por la complejidad de los trabajos y de las especializaciones estudios cada vez más prolongados. En esta misma complejidad y el proceso de industrialización se han provocado la creación de una serie de carreras que no son tradicionales, como sociología, computación, física nuclear, especializaciones nuevas en ingeniería, en psicología, etc. Se abre notablemente el espectro de posibilidades aún antes de que el país esté en condiciones de absorber a los nuevos profesionales, con todas las consecuencias que ello importa, hasta el abandono del país por muchos especialistas. Frente a estas nuevas posibilidades aparece el descubrimiento y el desconocimiento. Los estudiantes rara vez pueden llegar a mencionar más de 10 carreras. Sin embargo, la última edición de la Guía de Estudiante, preparada por la Dirección de Orientación del Estudiante de la UBA, menciona más de 270 posibilidades ocupacionales. Frente al acelerado proceso de cambio socioeconómico que plantea una modificación en el proceso de distribución de los bienes de producción y de consumo y una asimetría ligada a los profesionales vinculados a la producción y al servicio, el cambio de las pautas culturales no es igualmente rápido. Mientras en las generaciones adultas la carrera sigue siendo un símbolo de estatus y permanece la idea de que solo mediante un título universitario superior es posible abrirse camino en esta competitiva sociedad, en los adolescentes y jóvenes surge una pregunta que tiene también algo de protesta e incluye una gran interrogante, que es: ¿será necesario ser universitario? ¿Para qué? Todo esto hace notablemente más difícil discriminar qué se quiere hacer y quién se quiere ser. Es por esto, a mi juicio, que asistimos en la actualidad al hecho de que un mayor número de estudiantes concurren a la consulta y piden realizar un proceso sistemático de orientación vocacional. A mi entender, es el proceso sistemático asistencial. El psicólogo o el equipo orientador se incluye como un experto, como un especialista en el vínculo. Al decir de Blecher, es un punto de la situación y un momento del proceso total. Su rol consistirá en ayudar a elaborar los conflictos que impiden la elección, en facilitar una interpretación correcta de la realidad socioeconómica cultural, en posibilitar el completamiento y o corrección de imágenes profesionales distorsionadas o fantaseadas, en ayudar a elaborar, o en otras palabras, su identidad vocacional en términos de roles vocacionales ocupacionales. A través de este esclarecimiento interno-externo, contribuirá a que el adolescente asuma el rol protagónico que les corresponde y posibilita la elección y adopción de su carrera y la función más madura de roles futuros. Por todo esto, a lo largo de mi experiencia en este quehacer, he llegado al convencimiento de que es sumamente conveniente que la mayoría de los estudiantes de los 2 últimos años de la escuela secundaria sea asistido vocacionalmente. La orientación vocacional sistemática se funda en una teoría y en una técnica. Utiliza el método clínico como una estrategia de abordaje ideográfica y particularizante,
tiene su centro de gravedad en la entrevista, exige psicólogos en un nivel de entrenamiento que les permita observar, diagnosticar y operar en el aquí y ahora conmigo de la entrevista operativa, de modo de lograr los esclarecimientos necesarios, adquiere la modalidad, a mi juicio, de una orientación psicológica focalizada en el logro de determinados objetivos, siendo el fundamental ese esclarecimiento de la identidad vocacional. Utiliza instrumentos psicométricos, proyectivos y dramáticos compatibles con una concepción dinámica de la personalidad que permitan detectar intereses, aptitudes generales y específicas y la estructura irrepetible de cada personalidad. Este psicodiagnóstico deberá planificarse en cada proceso concreto, tanto individual, grupal o institucional. Maneja directamente distintos recursos de sondeo de información sobre la realidad ocupacional y las carreras concretas, como planes, campos, entrevistas con profesionales, visitas a facultades, etc. Concibe la vocación como un llamado, pero alejada del concepto mágico de llamado ajeno y desconocido, a menudo concebido como incompatible con el propio self. Se trata más bien de restituir ese carácter vocante de los objetos internos y externos expresados en motivaciones, intereses, aptitudes, coyunturas históricas y modalidad de vincularse con las carreras como objeto. Creo que históricamente este concepto, contenido en el verbo latino vocare, del que deriva vocación, se ha oscurecido incomprensiblemente. Así, entendido el proceso de orientación vocacional sistemático con enfoque psicodinámico desde la salud, es una teoría psicohigiénica que actúa fundamentalmente sobre un nivel psicológico de los fenómenos humanos, con métodos y técnicas procedentes del campo de la psicología y la psicología social, en algunos casos ligados con la patología de la elección y con perturbaciones de la identidad que afectan la posibilidad de elección y decisión, posibilita un diagnóstico precoz y la consiguiente derivación psicoterapéutica. Muchas gracias.